Listo. Muy buenos días a todos los estudiantes y al compañero Camilo Villamil. Este es nuestro tercer CIPAS del curso, el cual el tema va a ser el manejo de Excel básico, ¿sí? El cual va a ser impartido por el compañero Camilo Villamil y yo voy a estar acompañándolos en el chat. ¿Listo? Para aclarar dudas e inquietudes. ¿Listo? Esto es lo que van a ver hoy. Esto se va a utilizar, pega yo silencio todos los... ¿Quién está? Ok, ya vi acá para silenciar que están hablando ahí. Ok, eso es lo que van a ver ahorita del manejo de Excel. Eso les va a servir para todas las carreras, todas las profesiones necesitan saber de Excel, eso es importante, ¿sí? Entonces, ahí lo voy a dejar al compañero. Un recordatorio, ingresar al campus y no olviden confirmar la asistencia dentro del campus, ¿listo? Que eso son las asistencias que nosotros vamos a tener en cuenta para poder asignar, pues, puntos si lo necesitan para poder aumentar el puntaje del curso de herramientas digitales para la gestión de conocimiento. ¿Listo? Entonces voy para el chat, le dejo entonces al compañero. Adelante. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Hay algún sonido como de más? ¿O así está bien? Es que, listo, perfecto. Listo, ¿cómo están? Bueno, para iniciar el día de hoy con estos IPAs del curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento, recuerden que el día de hoy vamos a trabajar como tal el tema de Excel, ¿sí? En su lado más básico. Entonces, la hoja de cálculo de Excel, el concepto muy básico, la idea de Sí. este CIPAS, la idea de este CIPAS como tal, es hacer como nuestra parte práctica y ser un poco más interactivos. ¿Listo? Antes de empezar, quiero recordarles que ustedes deben inscribirse en el campus y deben confirmar Lo de asistencia asistencia. en el campus. ¿Listo? Claros, por favor, los invito a que por favor vayan al campus y le den confirmar asistencia. Entonces, si quieren, los espero un minutico para que hagan este proceso, quienes no lo han hecho o quienes ingresaron directamente por el enlace. Porque sin esa asistencia, pues recuerden que, digamos que nuestro compromiso en este momento es darles unos puntos extra en este proceso de nuestros IPAs de curso, ¿sí? A quienes de pronto lo necesiten. ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Ya quedó Sí, Camilo. Adelante. Listo. Bien, entonces, recordar cuál es el objetivo del CIPAS y qué son los CIPAS. Entonces, primero empecemos con el tema de recordarles qué son los CIPAS. Como tal, los CIPAS, pues, en su lado más extenso, significan círculos de interacción y participación académica y social, ¿sí? Entonces, lo que requiere es definir que son comunidades de aprendizaje que se conforman por estudiantes y pues que son orientadas por docentes. Y en ellas, pues la idea es que los estudiantes interactuemos con los docentes o los estudiantes con estudiantes para poder generar o desarrollar un poco más el proceso académico. ¿Sí? El objetivo principal de estos IPAs o el propósito como tal de estos IPAs es orientar didácticamente la comprensión y aplicación de contenidos que se abordan en los diferentes cursos, en este caso pues el curso de herramientas digitales, resolver inquietudes, dudas como tal del curso y desarrollar, en este caso, desarrollar un poco más el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TICs. ¿Sí? Mm, para empezar como tal en este proceso, pues recuerden que nuestro tema a tratar el día de hoy es hoja de cálculo de Excel. Vamos a hablar un poco sobre qué es Excel, algo muy básico, y vamos a empezar a desarrollar algunas actividades de Excel en su modo más básico.
¿Listo? Entonces, yo les pediría, digamos que un momento para enviarles como tal lo que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a ir desarrollando paso a paso. La idea principal es que ustedes, por favor, participen en esta actividad y me ayuden a desarrollar la actividad propuesta. ¿Listo? El día de hoy, si no, necesito algo activos. Entonces, el objetivo, pues, orientar didácticamente la comprensión y la aplicación de los contenidos abordados en el curso. ¿Claros? Bueno, ya habíamos hablado de qué eran los CIPAS como tal. Recuerden que la idea es interactuar, ¿listo? En este caso, como somos los docentes quienes estamos manejando este proceso, la idea es que ustedes, por favor, interactúen en el chat o si quieren también directamente participen abriendo el micrófono y la cámara para pues, desarrollar nuestro proceso. ¿Listo? Entonces, para empezar, denme 2 minutos, les cargo la actividad que vamos a trabajar el día de hoy. Listo, veo que hay unos estudiantes que tienen la mano alzada. ¿Tienen alguna inquietud? Eh, Andrés o Jennifer, ¿tienen alguna inquietud? Sí, sí, profe. Es que en el momento de realizar, toca realizar 5 diapositivas. En esa creo que en la tercera diapositiva nos pide, espere ya un momentico, no, ya le... Ah, pues es con respecto a la tarea 3. Con respecto a la tarea 3, si quieres, ahorita más tarde te atiendo. ¿Listo? Ah, listo, profe. Vale. Sí, dale. Hasta seguido. Sí. Listo. ¿Me pueden comentar qué están viendo ahí en este momento? Ah, sí, sí, la China. Camilo. Internacionales. Listo. Entonces, por favor, les pido que de una vez vayamos al chat y descarguen la siguiente actividad. Lo que están visualizando en pantalla ya solo es pase por el chat para que por favor lo descarguen y podamos desarrollar el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar. Hoy lo que vamos a trabajar son la introducción en las fórmulas de Excel. ¿Listo? Camilo, ¿qué compartió? Es que dicen que no lo dejan ingresar. Dice Compartir una... Luisa que está en lista no disponible. Ah, ok. Ya reviso si hay problemas de permisos. Dice que es posible que este elemento no exista o que ya no esté disponible.
A mí me aparece que necesita tener permiso para tener acceso a este elemento. Listo, pueden intentar nuevamente a ver si lo pueden descargar. Si no, yo ya les envío un enlace para que lo descarguen de manera correcta. El ginólogo lo puede descargar, me puede confirmar. Listo, ya me pueden confirmar si lo pueden descargar nuevamente, por favor. Y me dice Claudia que ya lo pudo. Ya pudo descargarlo. Listo. ¿Quién más, por favor? Ok, gracias, Claudia. Listo, parece que ya ingresaron. Listo, Jordani, vale. eso es un enlace para ingresar al elemento que está utilizando el tutor. Es para descargarlo. Listo. Es como un recurso que vamos a usar para que, digamos, que lo tengan a la mano, en dado que tengan alguna duda o inquietud. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces lo descargamos. Sí, señor. Bueno, Listo. Entonces, presten atención aquí. Listo. Entonces, vamos a empezar a trabajar que son como tal los conceptos básicos de Excel. Obviamente, pues hay cosas que yo supongo que ya saben cómo generar, pues que saben que el concepto de que es una columna, que es una fila, ¿sí? Si no lo saben, pues me lo indican y lo podemos explicar en un momentico. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. Pues la mayoría de todos ya saben que es Excel. ¿Hay algún comentario en el chat? No. Listo. Perfecto, listo. Entonces vamos a empezar desde cero. Vamos a abrir acá un nuevo. Vamos a abrir acá un nuevo documento. Vale, perfecto.
Entonces, vamos a empezar como la parte más sencilla de Excel. ¿Listo? Entonces, como tal, lo que nos permite Excel es una aplicación, ¿cierto? Como ya se ha definido, una aplicación para procesamiento de datos, ¿sí? ¿Qué datos se pueden procesar? Pues la mayoría de los usos contables que se hacen en Excel, ¿sí? Podemos hacer la definición o lectura de bases de datos, podemos hacer todo lo que tiene que ver con cuentas, análisis financiero o análisis de datos o de información, ¿sí? Para empezar a nuestro lado más básico de Excel, hay que tener en cuenta que Excel, cada documento que se abre, se define como libros, ¿sí? Nosotros lo vemos acá en esta parte superior, donde dice libros, ¿sí? O libro 1 o libro, dependiendo también la versión que tengamos. Ese sería el nombre de nuestro Excel. En este caso aparece como libro porque no lo tengo guardado aún. Una de las recomendaciones que yo les doy antes de empezar un proceso en una aplicación que no sea en línea, ¿sí? En este caso pues, vamos a trabajar, que no lo vamos a trabajar directamente en línea, ahorita vamos a mostrar algo que creemos en línea, pero por ahora lo vamos a hacer de manera local, es decir, desde nuestra computadora, desde la aplicación que tengamos descargada. Entonces, Excel nos indica acá que este es un libro. La recomendación que les doy antes de empezar un trabajo o a desarrollar un trabajo, ya sea en Word o en todo lo que tiene que ver con la suite de Office, si estamos trabajándolo desde el escritorio o de manera local, es que lo primero que hagamos es guardar, ¿sí? Guardemos nuestro documento, nuestro archivo. ¿Por qué? Porque si no lo guardamos, no vamos a crear eh, esas copias automáticas o esos autoguardados automáticos. Entonces, al momento de que se nos presente algún problema con nuestros documentos, vamos a perder toda la información. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago acá es, digamos que guardarlo, voy a guardar acá en esta carpeta y le voy a dar un nombre. ¿Sí? Entonces, ejercicio básico. Y lo vamos a guardar. ¿Listo? Entonces, mire que al momento de ya darle un guardado, en la parte superior aparece que nuestro documento tiene ya un nombre. Obviamente le faltan las tildes, pero pues para colocar las tildes, digamos que puede ser un poco más complejo al momento de buscar nuestro documento que tengamos o que queramos buscar, encontrar. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos acá? En la parte superior tenemos como tal todas las herramientas que debemos definir. ¿Sí? Tenemos el inicio, insertar, dibujar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista, ¿sí? La mayor parte de las veces nosotros vamos a trabajar lo que son las herramientas que nos aparecen acá, que son inicio e insertar. ¿Listo? Para empezar, debemos tener claro que la distribución de nuestro Excel se define en la siguiente parte, la parte de las herramientas y la parte de trabajo, ¿sí? La parte de trabajo es esta zona donde tenemos enmarcado columnas de la A hasta, digamos que en este caso, tenemos de la A hasta, en este momento tenemos hasta la XFD, ¿sí? Que son demasiadas columnas, sin embargo, puede ir creciendo, ¿sí? En la mayor parte de los casos, casi siempre no usamos, bueno, en la mayor parte de los casos no usamos todas las columnas porque pues sería muchísima información, ¿sí? Y tenemos el tema de las filas, ¿sí? Que irían hasta, en este caso, 1.048.000 algo de filas, ¿sí? ¿Cómo sabemos que son columnas y que son filas? Las columnas, ¿sí? Son las que van de esta manera, ¿sí? ¿Sí? De manera vertical, van hacia abajo y van numeradas de la A, ¿sí? Hasta la que ya habíamos hablado, ¿sí? Entonces van enmarcadas y van, como tal, se conoce como letras, ¿listo? Columnas. Y las filas las conocemos como números, ¿listo? Y van de manera horizontal. ¿Claro eso está ahí?
Ahora bien, nosotros tenemos un tema de como parecido o similar al tema de coordenadas. Entonces, en este caso, para poder identificar algún tipo de fila, que es importante tener en cuenta este tema de saber cuáles son las coordenadas o cuál es la columna, ¿sí? En este caso, la unión de filas y columnas se define como celda. ¿Listo? Es decir, en este momento, yo estoy ubicado en la celda C2. ¿Qué significa que estoy ubicado en la celda C2? Que estoy prácticamente en la, que estoy prácticamente definiendo que estoy en la columna 1, columna C, perdón, y en la fila 2. ¿Sí? Por eso se define acá como C2. ¿Claro eso está ahí? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, para seguir avanzando, nosotros tenemos dos formas de insertar información, ¿sí? La forma 1 de insertar información es dar doble clic encima y pues escribir datos, ¿sí? Dar datos o información que nosotros tengamos que procesar o queramos procesar, ¿sí? La otra forma es acá ir en la parte superior, en la zona de funciones, ¿sí? Y lo mismo, insertar datos de esta manera, ¿sí? ¿Claros? Em, Entonces, otra cosa que tenemos que, pues, que debamos saber de lo más básico es tal vez el tema de anchar, ¿sí? O disminuir los tamaños de una columna. Yo lo puedo hacer de manera manual, entonces lo podemos hacer definiéndolo acá. Si ustedes ven, existen varias formas o en varias formas se convierte en nuestro mouse dependiendo la función que vayamos a realizar. Pues cuando nosotros nos paramos cerca a los límites de las columnas o de las filas, nos aparecen unas opciones, ¿sí? En este caso, esta flechita con la cruz, pero con flechas hacia los lados horizontales. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si yo le doy clic, yo lo puedo arrastrar y yo puedo anchar o disminuir, ¿sí? Definir el ancho de una columna, ¿sí? Asimismo, lo puedo hacer con las filas, ¿sí? Para quienes de pronto no tengan ese conocimiento básico. Ahora bien, la otra forma de hacer este tema de influenciar un poco en el ancho y el alto de una columna y una fila es dándole clic derecho, ¿sí? Y podemos darle acá en nuestro okay. Podemos darle aquí en lo que es definir el ancho y el alto de las columnas. Acá. Entonces aquí, en donde dice ancho de columna, yo le puedo definir el tamaño que yo desee. ¿Listo? A nuestra columna. ¿Listo? Entonces esta definición, por ejemplo, si le damos más de 500, no nos va a aparecer porque tenemos un ancho predefinido de píxeles. Entonces yo le puedo dar 100 y esta es la forma en la que yo puedo definir el ancho de una columna. ¿Sí? Lo mismo lo puedo hacer acá en el alto de una fila. ¿Sí? Entonces le damos clic derecho para poder definir lo que son los tamaños. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Listo. Otra cosa, pues, digamos que de los conceptos básicos, bueno, que pues, de cierta manera son el tema de las fuentes. Las fuentes nosotros nos podemos ubicar en una celda y podemos buscar, digamos que una fuente que deseemos al momento de pronto de presentar algún ejercicio o actividad, pues ya esto depende del gusto de cada uno de ustedes. También podemos definirle
un fondo a cada celda o podemos definirle un color a cada fuente, ¿sí? Esto ya es un poco, digamos que mucho más sencillo con respecto a trabajar y darle forma o darle alguna forma estética a nuestro trabajo en Excel. ¿Listo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la combinación de, como tal, de celdas. Yo puedo convertir una celda, ¿sí? Puedo convertir dos celdas en una o n cantidad de celdas, una cantidad de celdas en una sola celda, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Es sencillo. Digamos que aquí hay que tener en cuenta el tema de las combinaciones de celdas porque se puede borrar información, ¿sí? Sí, entonces digamos que yo quiero convertir estas tres celdas en una sola celda. Entonces para hacer eso yo tengo que ir acá a combinar y centrar. Pero ¿qué sucede? Que las otras celdas como tal tienen información. Entonces acá me dice que la combinación de celdas solo conservará el valor superior izquierdo y descartará el resto de los valores. Entonces al momento de hacer estas combinaciones hay que tener en cuenta que no haya información que influencie o que pueda dañar nuestro archivo porque la otra información no va a ser predominante y pues se va a borrar en este caso. Si ustedes observan, tengo tres datos y los voy a combinar. Entonces, donde dice información se va a perder, ¿sí? Y se convierte esta celda en una sola celda. Entonces, para que tengan, por favor, cuidado cuando hagan algún tema, digamos que de su trabajo en Excel, que tengan que combinar información, que no se pierda las tablas o demás que ustedes realicen. ¿Listo? ¿Claros ahí el tema de combinaciones? Sí, señor. Listo. Sí, sí, señor. Listo. Por otra parte, hay que tener en cuenta también, como tal, en un manejo general, como tal, lo que nosotros definimos como los formatos de celda. ¿Listo? Es decir, yo aquí puedo tener, en este formato de celda, yo aquí lo que tengo en un concepto general son letras, ¿sí? Entonces, para poder poner texto, digamos que en la parte general, él a veces de cierta manera automáticamente define el formato de celda, pero a veces no funciona, ¿sí? Es decir, yo en este caso, esta información que hay acá o el tipo de información que hay acá son como tal texto, ¿sí? Pero si yo quiero especificar que sea solo texto, pues yo simplemente voy acá al formato y le doy un solo texto, ¿sí? Ahora, si yo tengo acá números, ¿sí? Miren que automáticamente él me borra las comas que yo puse, ¿sí? Es decir, las decimales que yo tenga, a veces él automáticamente las define como números, ¿sí? Sin embargo, si yo necesito que este valor sea un dato de moneda, ¿sí? O sea, como tal, digamos que estamos hablando de pesos. Entonces, yo puedo definirle a ese dato, puedo definirle como tal, un formato de dinero, ¿sí? Entonces, en este caso, ya no sería el caso de 2332, ¿sí? Pero ya aquí lo que definiría es como 2332 en el formato de pesos para poder identificar, a veces en el lado contable se usa mucho, para poder identificar algún dato o un valor, ¿sí? Si ustedes observan, aquí está de manera plana, es decir, como un número normal, ¿sí? Pero si yo le doy un formato de moneda o contabilidad, él me va a generar como tal el dato como si fuera información contable. ¿Listo? ¿Claros ahí? ¿Sí? Profe, qué pena, me perdí ahí Dime. un momentico, es que estuve ocupado un momentico con la Vale, listo. Mira, aquí en este tema de observación, aquí de lo que vamos a definir acá, o en esta partecita, estamos definiendo es los tipos de información que nosotros podemos generar y darle el formato o sentido a lo que diligenciamos en cada celda.
Entonces, ¿dónde podemos darle sentido o formato a cada celda? En la parte de acá de formatos de números o formato de información, ¿sí? Que es esta parte donde aparece, normalmente aparece siempre como un dato general, ¿sí? Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos que en la parte contable estamos haciendo, digamos, los que sean de la parte contable, tenemos estos datos en números planos, pues será mucho más difícil identificar qué valores son a simple vista. Si lo generamos o si le damos un valor de moneda o le damos el contexto de contabilidad o el formato de contabilidad o formato de moneda, podemos identificar que fácilmente podemos leer que estamos hablando de 150.000, ¿sí? Que pues puede ser una moneda definida en lo que ustedes hagan los cálculos, ¿sí? Si lo damos en un formato general, ¿sí? O un formato de número, miren que no está poniendo o no se ubica ese punto para identificar fácilmente si estamos hablando de un valor específico, ya sea, o sea, estaríamos hablando de un valor como tal, pero no se define fácilmente o no se lee fácilmente ese dato, ¿sí? Nos tendríamos que centrar a buscar o mirar cuántos ceros tiene este dato para poder decir, bueno, esos son 150.000, ¿sí? ¿Claros ahí? Sí, señor. Gracias. Listo. Si yo quiero hablar de una fecha, miren aquí, miren que ese 150.000 me lo puedo interpretar también como una fecha, ¿sí? En este caso, la fecha que me está interpretando me está hablando de un 7 de septiembre, supongo que eso sería un 2010 o un 2030. Mira, si lo pongo en fecha corta, él me pone como un 10, ¿sí? Pero pues no sabemos si estamos hablando de un 10 qué. Si lo ubicamos en fecha larga, ese mismo valor de 150.000 me está diciendo que estamos hablando de un miércoles 7 de septiembre del 2310, ¿sí? Si le damos un formato de fecha. ¿Claros? Sí, sí, señor. Si nosotros estamos hablando de horas, pues también me va a dar un formato de horas. Y estamos hablando de los mismos 150.000, ¿sí? Por eso es muy importante que lo tengan claro, este tema de los formatos, porque a veces pasa y sucede que algunas columnas en algunos ejercicios que ustedes vayan a realizar en su proceso académico, obviamente no aquí, pero sí en otros cursos, pueda que ya tengan formatos las celdas y de pronto no les esté dando la información que requieren porque pues puede que por equivocación o porque el formato cambió tenga algún tema en este concepto de los formatos, ¿sí? Si yo paso este formato o el mismo valor lo paso a porcentaje, ya me están hablando, ya no me está hablando de 150.000, sino ya me está hablando casi de 1.000.000, perdón, sí, como 1.500.000 porcentaje. ¿Sí? Por ciento. ¿Claros? Si lo pasamos a fracción, pues nos va a dar otro dato. Si lo pasamos a un tema científico, él nos da como tal a lo que es reducción científica. Él nos va a indicar que esto es 2, elevado a la 3, elevado, perdón, a las 5 veces para poder definir que estos son los mismos 150.000. ¿Sí? Si lo coloco en formato texto, él me lo identifica como un formato texto. ¿Claros? El tema de los formatos, yo también puedo definir más formatos de números y le doy en la parte inferior de formatos y puedo darle formatos especiales al concepto, a los datos que yo ubiqué en la celda. ¿Sí? ¿Esto lo sabían o no lo habían cacharreado en algún momento? ¿Sí? Algo ya. ¿Listo? Claro es el concepto de celdas, que son las columnas, que son como tal las ubicaciones de celda. ¿Claros? ¿Claros ahí? Sí, señor. Perfecto. Listo. Bien. Por otra parte, vamos a manejar, bueno, esto ya sería como lo más básico que usted debería saber antes de empezar. Entonces, vamos a trabajar. Ahora vamos a iniciar con el tema de las fórmulas, ¿sí? Entonces, para empezar con fórmulas, obviamente, tenemos, pues obviamente recalcar el tema como tal del concepto de las celdas. ¿Listo? Entonces,
vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar como tal en los pasos básicos o los conceptos básicos de las fórmulas. ¿Listo? Entonces voy acá a aumentar acá un poquito esto para que lo veamos. ¿Listo? Están agrandando muchito. Vamos a bajarlo un poquito. Listo. Entonces, vamos a realizar como tal, en este caso, conceptos básicos de matemáticas basados en fórmulas. ¿Por qué son importantes las fórmulas como tal? O formular toda celda que nosotros trabajemos. Son importantes porque nos va a permitir o nos va a dinamizar como tal la información que nosotros ubiquemos. Ya más adelante les hago un ejemplo, pero pues por ahora. Entonces, nosotros en Excel podemos realizar lo que son sumas, restas, multiplicación, división, como tal, sin tener que usar pues funciones como tal integradas. Simplemente podemos usar los operadores básicos que tenemos nosotros en nuestro teclado y obviamente siempre que nosotros necesitemos formular una celda debemos empezar con nuestro signo igual, ¿sí? Siempre que vayamos a hacer alguna fórmula vamos a empezar con nuestro signo igual. Entonces, por ejemplo, para sumar una celda nosotros podemos usar acá el signo igual, ¿sí? Y definir las celdas que vayamos a sumar y presionar Enter para dar un resultado. Asimismo con restar, asimismo con multiplicar y con dividir. ¿Listo? Entonces, es decir, digamos que nosotros tenemos unos datos de algunos alimentos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá tipo de alimento, valor, unidad y un total. Sí. Me faltó cantidad. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros tenemos acá, vamos a la tienda y vamos a comprar tomates. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos? Los tomates. Y que el valor por libra del tomate, bueno, no sé en cuánto esté, pongámosle que 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con respecto a este ejercicio básico? Debemos tener en cuenta que si nosotros hacemos este proceso de suma, ¿sí? Bueno, de multiplicación en este caso, lo que debemos tener en cuenta es que si lo hacemos de manera estática, no nos va a funcionar, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos mentalmente, en este caso, la multiplicación de 2 por 1.000, ¿sí? Y decimos que estos resultados es 2.000, ¿sí? ¿Qué sucede? Que nuestra información va a quedar estática. ¿Por qué? Porque puede que nosotros vayamos a hacer la compra y digamos, no, de pronto no necesitamos 2 tomates, no necesitamos 3, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que nuestro valor, nuestro cálculo, cuando hagamos nuestras cuentas, no nos va a funcionar. ¿Claro? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos definir que para poder formular una celda, debemos siempre empezar con el signo igual. ¿Listo? Y ya, miren que automáticamente aparece como la opción de seleccionar una celda específica para poder hacer nuestra operación. Entonces, en este caso, nuestra operación va a ser que nuestra celda de 3, ¿cierto? Se va a multiplicar. Se va a multiplicar con nuestro valor de unidad. ¿Sí? Y que automáticamente nuestro valor va a ser 3.000. Si yo lo cambio al formato de peso o contabilidad para que se vea como que estamos hablando de precios, entonces lo podemos definir de esta manera. ¿Sí? Puedo darle un valor de contabilidad. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo, digamos que yo fui a comprar 2 tomates, pero pues está muy caro, entonces me alcanzó para un tomate, ¿sí? Entonces él automáticamente, si ustedes observan acá, cada vez que yo cambie el valor de una cantidad, él automáticamente va a variar la información. Y esa es la importancia de nosotros tener o formular siempre nuestros datos en Excel.
¿Claros? Curso de cambio. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bien. Listo. Entonces, aquí podemos multiplicar. ¿Listo? Pero no lleva una... De manera sencilla. Podemos multiplicar. También puedo sumar. Obviamente, pues digamos que este ejercicio no se debería sumar, pero pues por el fin de pronto hacer algún proceso, vamos a hacer acá dos valores. Sí. Mentira. Vamos a hacerlo acá. Vamos acá que arroz y que vamos a comprar papa. ¿Listo? Entonces que de arroz necesitamos 1 libra, de papa necesitamos 2 libras. ¿Listo? Entonces que el arroz está, no sé en cuánto está el arroz. Vamos que está como en 10.000 pesos. Y que la libra de papa está, no sé, 1.500 pesos. Bueno, creo que está más caro. Entonces, yo le puedo dar el formato de contabilidad para ser más precisos con la información, y aquí yo puedo seleccionar las celdas así no estén llenas, pues puedo darle un formato de información. Ahora, ¿qué sucede acá? Miren que nuestra operación es multiplicar. ¿Qué pasa? Pues que para no tener que volver acá a formular automáticamente y decirle que yo necesito multiplicar ¿cierto? Por porque prácticamente, si ustedes observan, esa columna hacia abajo, ¿sí? Si ustedes observan esa columna hacia abajo, domina el mismo patrón, ¿sí? ¿Cuál es el mismo patrón? Multiplicar cantidad por valor. ¿Listo? Entonces, para evitar ese proceso de tener que escribir y formular nuevamente, recuerden que nosotros aquí, cada vez que nos movemos por nuestras celdas, nuestro mouse cambia como en formas. ¿Listo? Entonces, si yo me ubico, aquí me aparece una cruz negrita. ¿Sí? ¿Sí observan esa cruz? Esa cruz me indica que yo puedo arrastrar esas fórmulas y él automáticamente me va a formular como tal la información que esté frente a frente. ¿Listo? Entonces, en este caso me formuló que ya no es D3, sino él automáticamente me dice, ah, bueno, yo lo arrastré y va a aumentar uno más. Entonces va a ser D4 con F4. ¿Listo? D4 con F4. ¿Por qué? Porque estamos dominando la misma fórmula, es decir, cantidad por valor. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede acá? Que nosotros para sumar como tal, digamos que podemos usar el proceso de suma. Recuerden que antes de empezar a formular debemos ubicar el igual para hacer la fórmula. Entonces yo voy a empezar a formular la suma. Entonces voy a sumar el total digamos que de mi ida a la tienda. Entonces son 7.000, ¿cierto? Más 2.000 más 3.000. ¿Sí? Y entonces yo aquí sumo los valores. Claro, entonces en total yo tengo que pagar 12.000 pesos por los productos que fui a comprar. ¿Sí? ¿Claros ahí? Listo. Señor. Entonces, si ustedes observan, yo también puedo hacer fórmulas de resta, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo fórmulas de resta, entonces digamos que yo fui a la tienda apenas con 10.000 pesos, entonces llevé 10.000 pesos. Sí, llevé 10.000 pesos, o vamos por hacer el ejercicio un poco más dinámico, entonces llevé simplemente 10.000 pesos, pero pues tengo que pagar 12.000, entonces ¿cuánta plata, cuánto dinero me hace falta? Entonces yo puedo llegar y acá a formular y decir que eh, el total a pagar son 12.000 y que pues tengo apenas 10.000, ¿sí? Entonces me hacen falta 2.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Usé la fórmula de la resta. ¿Listo? Para dividir, pues simplemente usamos el slash para hacer una división. Entonces, como tal, podríamos dividir, digamos que, como decirlo así, necesitamos saber cómo está la unidad, aunque digamos que si no sabemos en cuánto está la unidad, pero sabemos que vale 3.000 pesos. Entonces, simplemente podemos hacer una división. Recuerden siempre iniciar con el igual para formular y decir que vamos a dividir nuestro valor total sobre una cantidad. ¿Listo? División. ¿Claros ahí con ese concepto? Sí, señor. Listo. Entonces, en temas estéticos, pues nosotros podemos darle forma a esto para que se vea un poco más bonito.
y podemos definir acá en nuestra parte de celdas, bordes, y definir unos bordes para darle como algo de seriedad, que se vea un poco más bonito nuestros recuadros. Podemos definirle colorcitos, si queremos definirle colorcitos en esta parte superior de bordes, podemos definirle como unos colores para identificar que esto es nuestro título principal. Podemos definirle una negrilla si queremos que se vea un poco más oscuro. Y que pues nuestros productos, digamos que podemos decirle, bueno, yo quiero que estos productos estén en cursiva, o bueno, o sea, digamos que inclinados. Entonces podemos definir acá que queden como inclinados para darle un dato y que nuestro total esté subrayado y en negrilla. Bien, entonces mire que en menos de nada podemos darle como un formato para que sea un poco, sea como más entendible o quede más claro. Perfecto. Listo. Entonces por este lado, visto el tema de las fórmulas, supongo que para algunos esto será como, ah, qué bobada, qué fácil, sí, pero a veces sucede que pues esas fórmulas pueden cambiar si es mucha información la que tengo que sumar. Entonces sería muy difícil o muy complejo. Digamos que estos datos que tengamos acá, digamos que pueden ser, digamos que 200 datos de una compra grandísima en total. ¿Sí? ¿Qué pasaría con esto? Pues que al momento de sumar y decirle a ese dato como que sea como que la celda 1 más la celda tan, ¿sí? Una por una, sería muy complejo. ¿Sí? Sería muy complejo ponerse a sumar uno por uno, porque no sería viable, ¿sí? Entonces, si yo tengo 200 datos que sumar, no me daría, ¿sí? No me daría el tiempo. ¿Qué hago yo acá? Simplemente podemos usar fórmulas integrales como la fórmula de la suma, ¿sí? Yo la fórmula de la suma, ¿sí? ¿Cómo la busco? Pues simplemente escribo suma, ¿sí? Y si quiero de una vez que me genere el espacio definido para formular, le doy tabular y él automáticamente pues a abrir, cerrar comillas para poder empezar a ingresar el número. Si ustedes observan en la parte superior aparece suma y me dice número 1, número 2, número 3. ¿Sí? Me da un punto y coma. Este punto y coma ya más adelante les voy a indicar qué es el punto y coma. Sin embargo, si yo voy a sumar, digamos que estos tres datos, yo puedo simplemente arrastrarlos y definir que estos tres datos los voy a sumar. ¿Sí? Y es prácticamente lo mismo, pero me facilita más saber cuál es el inicio y el fin de cada celda, ¿sí? Que voy a sumar, porque si yo tengo 200 datos o yo quiero sumar todo lo que haya de aquí a la 200, ¿sí? Entonces él me va a seleccionar todos los datos o la información que esté ahí, ¿sí? Y me los va a sumar, ¿sí? ¿Claros ahí? ¿Claros con esa fórmula? Sí, señor. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, yo no solamente puedo pues hacer suma, también puedo hacer la multiplicación de los datos, ¿sí? Para que quede un poco más sencillo. Por ejemplo, si yo necesito multiplicar muchos datos, pues simplemente hay una fórmula para cada multiplicación que se llama producto y puedo multiplicar dato por dato o seleccionar algún tema que necesito multiplicar todos los datos. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué sucede con respecto a esto? Vamos a copiar esta celda y vamos a pegarla acá. Digamos que yo estoy haciendo como cuentas de gastos que yo tenga, ¿sí? Entonces, en este caso, pues esto se llamaría como estoy yendo a la tienda y estoy comprando alimentos. Pero digamos que también necesito temas como, digamos que estoy yendo a la ferretería, entonces necesito comprar herramientas, ¿sí? Para algún tema específico. Entonces, digamos que yo necesito tornillos, que yo necesito, digamos que tuercas, y digamos, no sé, la ferretería que más podamos comprar, que necesito un lazo para, sí, mm, mm,
un nylon. Entonces, no, hagámoslo algo más sencillo. Puntillas. Puntillas porque necesito pegar algún tema específico. ¿Listo? Entonces, que yo necesito 20 tornillos. En mi lista necesito, pues, 10 tuercas. Y que necesito 35 puntillas porque necesito, pues, pegar. Entonces, digamos que los tornillos están a 200 pesos. Las tuercas están a 300 pesos. Y que las puntillas están a 150 pesos. ¿Sí? Miren que yo copié y pegué la fórmula y él automáticamente me formuló en medio ya los datos de cuánto es el gasto y cuánto es nuestra suma total, ¿sí? Pero tengo en este caso, tengo dos gastos, ¿sí? Yo puedo simplemente seleccionar cada una de las dos celdas para dar acá un resultado de la resultado de mis dos compras, ¿sí? El resultado de mis dos compras como tal se da de esta manera. Yo puedo simplemente empezar acá y formular este dato más este dato, ¿sí? Porque ya lo tengo hecho. Me queda mucho más sencillo. Pero si no tuviese esta información, ¿cierto? Si yo no tengo esa información, yo puedo hacerlo de manera mucho más rápida y decir que estos dos datos que están acá, los voy a sumar. ¿Cómo los sumo? Sencillo. Usamos nuestra fórmula de la suma, ¿sí? Lo primero que vamos a definir son los parámetros, es decir, estos parámetros. ¿De qué? De la compra de los alimentos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Que yo también tengo que sumar lo que está acá, ¿sí? Pero si yo me pongo a arrastrar acá todo hasta el final, él me va a dar el resultado, ¿sí? Pero no va a ser de manera correcta porque yo tengo acá letras y demás, o puedo tener información en estas celdas y puede alterar el resultado, ¿sí? La fórmula correcta sería seleccionar nuestros parámetros. Seleccionar nuestros parámetros como tal, ¿sí? Entonces yo defino como tal nuestros parámetros. Y se acuerdan del punto y coma. El punto y coma lo que nos indica como tal es que vamos a usar otros parámetros para sumar. Entonces puedo seleccionar otros parámetros y si ustedes observan, él me genera dos colores diferentes de las celdas que seleccioné. Entonces una son las G3 y las otras son las G18. Entonces él lo que hace son varios conjuntos de sumas de determinada manera y las separamos con punto y coma. ¿Listo? ¿Claros ahí? ¿Todos atentos ahí? Sí, señor. ¿Sí? Señor. Ya sabían esa forma de separar la información, de usar la fórmula de suma. No, yo me quedé Sí, ahí. señor. Bien. Asimismo, yo lo puedo hacer con otras fórmulas como pueden ser productos, divisiones, restas, ¿sí? Listo. Entonces, aquí para empezar, listo. Entonces nosotros tenemos el tema de los intervalos de las celdas, ¿sí? Y yo puedo generarlo de manera normal o sumarlos de manera por valor, ¿sí? Y lo importante es que todo quede formulado de manera correcta por celda, identificando cada celda para que sea dinámica nuestras tablas. Entonces, si ustedes observan acá, tengo una operación normal desde una celda a 1 a 2 y nuestra referencia es nuestro operador, el que nos opera o nos da el segmento de suma. ¿Sí? Este operador puede cambiar, puede ser multiplicación, división y acá cuando podemos sumar de manera conjunción, ¿sí? Donde definimos la función, definimos el argumento como tal son los intervalos de la celda que contienen los datos iniciales y los datos finales de nuestra data, de nuestros datos a sumar o a multiplicar, ¿sí?
¿Qué pasa con estos datos? Les recalco acá, miren que bueno, recuerden que este formato que están viendo en este momento en pantalla, ustedes ya lo deben tener, entonces se acaba de pasar por chat para que lo descarguen y también, digamos, que lo tengan ahí en caso de que tengan alguna duda de algún proceso que vayan a realizar. Bien. Lo que les acabo de explicar con respecto a la suma y sumar dos argumentos, es decir, dos intervalos, ¿qué tal? Como tal, es usando el punto y coma como división. ¿Sí? ¿Claros ahí? Entonces, la idea principal como tal es que vayamos realizando los ejercicios que tengamos acá en este momento. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar, sencillamente, o que pues pueden realizar ahorita más pues, en sus casas, que creo que no nos va a alcanzar el tiempo, es como tal, va a ser formular los datos. Entonces, ¿qué datos vamos a formular? De manera básica o sencilla, vamos a definir que los números que vamos a usar es 1 y 2, ¿sí? Entonces, aquí en este caso vamos a sumar. ¿Cómo sumamos? Diciendo que igual 1, ¿sí? Más nuestro 2, ¿sí? Que la respuesta es esta, ¿sí? Vamos a definir también acá y vamos a diligenciar como tal las tablas y valores para que lo vayan, digamos que haciendo práctico. Para los que ya les parezca mucho más sencillo, pues simplemente pues lo pueden realizar de manera rápida. ¿Listo? Entonces, bueno, nuestra resta que sería como tal. O sea, este dato es la multiplicación, que sería esto, nuestra división. Listo. Ahora, se me quedó mal que esta resta es restarle 2. ¿Listo? Y con nuestra potencia como tal, que es usar el valor y sacar la potencia como tal. Sí, usando para potencia es como elevar a cierta cantidad un valor. ¿Listo? Entonces, aquí. Entonces, lo que es potencia es la elevación mediante un operador. El operador es esa viñetica que se va hacia arriba y pues definimos la potencia. ¿Listo? Normalmente se usa Mayús, en Windows se usa Mayús y se busca en el teclado para ubicar la potencia. ¿Listo? Entonces digamos que ha realizado nuestro primer ejercicio. Ahora acá tenemos otro ejercicio donde tenemos unos valores con nuestra suma. Este ya lo pueden revisar y miran cómo se estructura como tal una suma con nuestra función suma. ¿Listo? Espero que hayan diligenciado ese formatico. ¿Listo? Claro, nuestro primer Profe, concepto básico. Sí. tengo una duda. ¿Esa viñetica de dónde la sacan? Normalmente, sí, lo que pasa es que hay que ver nuestro teclado para sacar esa viñetica. Normalmente, en Windows, ¿sí? Yo se va con teclado Windows. A ver si lo tengo por acá a la mano. Normalmente nuestros teclados, ¿cierto? Esto puede ser. Sí, este es teclado Windows. Pero no tengo como la calidad que debe ser. Otro teclado. ¿Qué portátil tienes tú o qué computador tienes tú para más o menos ubicar un computador Profe, similar pues que yo tengo un HP y la viñetica me aparece
en un teclado, pero la cuestión es que para sacarla, no sé cómo sacarla porque le oprimo el que normalmente uno oprime para Ya te digo. aplicar cualquier símbolo, pero no, es que en ese mismo tecladito hay tres. Perfecto. A ti te aparece esa viñeta. Puedes usar Alt y oprimir en la tecla. ¿Sí? Varias veces, 2 veces. A ver si te aparece. Ah, Alt, ¿sabes el ah, sí, Alt? sí, El que sí, está al sí, lado sí del me espacio. aparece. ¿Ya te Sí, sí, apareció? ya me aparece. Sí, señor. Perfecto. Listo. Perfecto. ¿Sí? Sí, en algunos computadores es Majus, en algunos es Algere, obviamente por eso es bueno saber o haber interactuado antes con el teclado, saber de dónde aparece cada una de nuestras, digamos que símbolos o viñetas o demás para poder, digamos que agilizar algunos procesos. Entonces, lo primero que uno debería hacer como tal al momento de comprarse un computador es identificar cómo funcionan las teclas, porque pues la mayoría de gente ya solo lo usa para escribir normalmente, pero pues hay que saber de dónde aparecen algunos tipos de cosas porque pues a futuro se necesitará. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claros ahí? ¿Claro la primera parte de los conceptos básicos de suma, Sí, resta y demás? Listo. sí, señor. Entonces, aquí nosotros podemos dar siguiente, ¿cierto? Y en siguiente tenemos como tal unos procesos un poco más avanzados sobre las funciones que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, en esas funciones que acabamos de ver, definimos que las funciones permiten hacer varias tareas como realizar operaciones matemáticas, buscar valores, calcular fechas, horas, podemos calcular fechas, podemos, digamos que sumar valores con fechas también, en caso de que lo requiramos. ¿Listo? Entonces, en nuestra segunda, bueno, nuestra tercera hoja, que se llama Introducción a las funciones básicas, tenemos las columnas de cantidad de frutas, ¿sí? Que en nuestra celda de 7 escribe que la suma de 3 a de 6 en este argumento o este intervalo. Entonces, lo que debemos hacer es escribir suma y después seleccionar el intervalo con el mouse o presionar Enter para poder sumar los valores que nos definen acá. Nuestra segunda parte dice que podemos definir también el tema de la autosuma. ¿Dónde podemos definir el autosuma? La autosuma la podemos describir como tal directamente con fórmula y vamos a autosuma y él automáticamente nos hace la autosuma, ¿sí? Y también podemos hacer nuestra autosuma, ¿cierto? La autosuma la podemos hacer con, pues para los que tienen Windows, pueden hacerla con Alt y la tecla, eh, ¿cómo? Al igual, ¿sí? Entonces, automáticamente hace la autosuma con el teclado. ¿Listo? ¿Cómo vamos a comprobar este ejercicio? Pues sencillo, vamos acá. Si ustedes observan en estas tablas que tenemos acá, tenemos nuestra fórmula normalita, suma, ¿cierto? La suma ¿de qué? De 3 a de 6, ¿sí? Ahora, si yo quiero generar nuestra autosuma, ¿sí? Ustedes lo ven acá. Podemos irnos acá en la parte superior de inicio. De inicio. De inicio. Y aquí en autosuma lo podemos hacer, ¿sí? O podemos irnos acá, como nos indica el tema, nuestro guía es ir a fórmulas y darle acá autosuma. Si le damos clic directamente encima de autosuma, en fórmula, ahí donde dice autosuma, él automáticamente me reconoce que eso puede ser una suma total. ¿Sí lo observan? ¿Sí observan lo que dice? ¿Sí? Entonces van a la parte superior, buscan fórmula y buscan en fórmulas buscan autosuma. Y él automáticamente genera la autosuma y le damos enter y él ya generó nuestra formulación de manera rápida. ¿Sí? ¿Todos ahí? ¿Todos van ahí? Sí, señor. Perfecto, listo. Yo creo que ya nos estamos yendo largos.
terminamos esta parte y les daría como consejo seguir haciendo los ejercicios que están acá en la guía, que son muy buenos y les va a servir mucho en su proceso académico en todas las carreras que ustedes hayan seleccionado. Saber de Excel es importante, ¿listo? Entonces, la otra parte es que podamos hacer la autosuma de manera fácil con el teclado. En este caso, me dice que podemos usar nuestra tecla con al, igual y hacer la autosuma, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacerlo con su teclado de su computador, decirle que el al igual y él automáticamente les va a generar la autosuma, ¿listo? O pues simplemente usan también la función para que les quede más fácil. ¿Listo? Entonces, en la siguiente actividad, como un crédito adicional, como una forma de aprender a hacerlo de manera sencilla, también podemos hacer lo de autosuma con otras información, como lo puede ser contar, con otra función, como lo puede ser contar. Yo simplemente puedo darle igual acá, darle contar. Y digamos que selecciono los datos y le doy enter en contar, o simplemente lo hago de manera más sencilla con la autosuma y le doy acá en contar números, ¿sí? Y que me selecciona la misma información y le damos enter y me da contar números. ¿Qué hace contar? Cuenta los elementos que hay. ¿Cuáles son la cantidad de elementos que hay en este caso? Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso es lo que hace Ujú. nuestra función contar, ¿sí? Recuerden que esto que ustedes están viendo en este momento acá, ¿sí? Hace parte de una guía que ya les pasé, que las acabé de pasar. ¿En dónde las pasé? En el chat de Teams, ¿listo? Para que la descarguen porque digamos que estas fórmulas son muy importantes. Sí, es muy importante como aprender a conocer este tema, ¿listo? Ahora, ¿qué más información puedo realizar? Entonces, como tal, recalcarles que podemos hacer varias sumas o varias operaciones teniendo en cuenta algunos parámetros o argumentos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay un tema donde podemos hacer una prueba con la función hoy, ¿sí? Que devuelve la fecha actual. Cuando Excel se vuelva a calcular, pues actualizará automáticamente. Es decir, este de hoy nos define como tal la fecha o el momento exacto de el día de hoy. ¿Sí? ¿Dónde la podemos hacer? Podemos usar mm, un parámetro por ahí aparte. Dámoslo acá. Y podemos escribir hoy. ¿Sí? Si yo le doy enter, él me dice que hoy es 11 del 10 del 20 del 24. ¿Sí? Ahora, si yo me voy acá a inicio, yo quiero que esa fecha esté en modo larga, ¿sí? Y al momento de estar en la función de manera larga, yo pues obviamente tengo que ampliar el ancho de nuestra celda, porque pues por eso aparecen estos errores, o aparece de esta manera, como si no existiera, es porque nuestra celda está muy pequeña, ¿listo? Eso también hace parte de la definición de errores. Entonces, miren que de esta manera aquí yo puedo definir que hoy es que viernes 11 de octubre del 2024. ¿Sí? Solo con cambiar el formato de fecha larga o fecha corta. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, la idea de esta actividad o de la siguiente es que por favor hagan todo el proceso con esta tabla que está acá. Sí, porque ya prácticamente se nos está acabando el tiempo. Entonces, creo que hacemos dos más y terminamos. ¿Listo? Ahora bien, otra función que nosotros debemos conocer o que debemos tener en cuenta es la función de promedio. ¿Sí? ¿Para qué sirve nuestra función de promedio? Pues para poder definir como tal o establecer como tal procesos de saber más o menos por cuánto se pueden mover los valores de ciertos productos de tal manera que digamos que a un promedio de información exista ahí. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo podemos usar promedio? Sencillo. Podemos hacer lo mismo con el tema de la autosuma, ¿sí? Buscar una forma de autosuma o simplemente definimos la función directamente escribiéndola. ¿Listo? Seleccionamos las celdas y determinamos un promedio. ¿Listo? Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un tema de fruta, ¿sí? Que los valores de la fruta se mueven en un promedio de 42.5, ¿sí? $0.5 puede ser, o no sé, pesos. ¿Listo? Lo mismo lo podemos hacer acá, pero podemos hacerlo directamente con la autofórmula, la autosuma. Vamos a fórmula, vamos a sacar acá en la flechita y podemos darle promedio y él automáticamente me indica el promedio del valor de, por ejemplo, lo que puede ser el tema de carnicería, ¿cierto? Que tenemos ternera, pollo, cerdo, pescado y unos valores exactos acá. Y me da que el promedio de esos valores es 35. ¿Sí? ¿Claros ahí? Sí, señor. Perfecto. Listo. Aquí lo podemos seguir haciendo igual. En este, por ejemplo, en esta parte de elemento, donde tenemos pan, donas, galletas, pasteles, tartas, ¿sí? Tenemos unos valores del importe. Podemos también definir el tema de qué es la mediana o moda, ¿sí? O modo, ¿sí? Que la mediana, pues, proporciona el valor central de un conjunto de datos, ¿sí? Y la moda proporciona como tal, o que se procede como tal frecuencia, la frecuencia de los valores que se repiten. ¿Listo? Entonces, podemos decirle acá que podemos usar mediana, ¿sí? ¿Y la mediana de qué? De todos los valores que tengamos como tal. Entonces, aquí me está diciendo que la mediana de los valores del importe como tal del pan, donas, galletas, pasteles es de 50, ¿sí? Entonces, recuerden que la mediana pues, es el valor central de un conjunto de datos y la moda nos proporciona el valor que más se repite, ¿sí? De esa información. En este caso sería el mismo, 50. ¿Listo? ¿Claros ahí con estos conceptos? Recuerden que pues igual aunque la información sea vista un poco más rápida, la idea es que ustedes lo hagan con tiempo, con paciencia en sus casas y diligencien este formato, ¿sí? Obviamente pues no lo tienen que enviar, pero sí sería bueno que ustedes lo hagan por favor para que quede claro y les quede a ustedes muy claro el uso de Excel, al menos en sus conceptos más básicos, ¿sí? Sí, señor. Bien. Listo, entonces para finalizar vamos a finalizar acá con funciones de máximos y mínimos, que pues en sí, pues las funciones de máximos y mínimos podemos hacerlas de las dos maneras. Una es escribiendo la fórmula o la otra es usando en fórmulas autosuma y definiendo acá el máximo y el mínimo. Entonces en este caso tenemos la definición de las frutas y su importe, donde vamos a definir, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo o cuál es la fruta con menos valor? ¿Sí? Entonces, en mínimos le damos acá y me dice que es 20. ¿Sí? Ahora tengan en cuenta que esto es poquita información, ¿no? Pues puede haber algunos ejercicios donde ustedes tengan demasiada información y pues no puedan hacerlo de manera tan rápida. ¿Cuál es el valor o el producto con menos valor? ¿Sí? Acá también lo podemos hacer con máximo. ¿Cuál es el valor máximo que tiene, digamos que los productos de carnicería? ¿Sí? O definitivamente, pues, si no lo tenemos muy claro con lo que es la autosuma, ¿sí? Definir los máximos y mínimos, podemos simplemente hacerlo de manera manual. ¿Claros? Sí, ¿Claros señor. hasta ahí? Listo. Listo. Entonces, en el último ejemplo habla de usar los parámetros como tal. Y pues aquí, como tal, define o se define que podemos definir, digamos que se puede
usar los máximos y mínimos con varios intervalos o valores que se muestren de mayor a menor o menor a mayor. Y podemos definirle, digamos que hay un producto o un umbral que se contenga, digamos como el 10, ¿sí? En el caso de la fórmula, pues nos va a devolver el número 10 porque en este caso estamos calculando el mínimo. Pero si nuestro umbral, digamos que aparte de ese tenemos un 40, ¿sí? Él, obviamente, digamos que es un número excedente al proceso que estamos definiendo, pues él nos va a ubicar el valor o sí, el dato con menos valor, que sería el 20, ¿sí? Recuerden que el punto y coma se usa para definir un nuevo parámetro, ¿sí? De otras celdas que no estén en conjunto en este intervalo. ¿Listo? ¿Claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Tenemos problema con el tema de la descarga de nuestra plantilla. Ya ahorita, bueno, una compañera ya lo, sí, ya lo volvió a enviar. Por favor, revisen si lo pueden descargar, la plantilla que ella está usando. Sí. La idea es que esa plantilla, por favor, la usen para que aumenten su conocimiento. Eh, Recuerden que Excel, al menos los conceptos básicos de Excel son importantes tenerlos en cuenta y sé que los van a usar en cualquiera de su proceso académico, lo van a usar en su proceso profesional. Sí, lo van a usar mucho en su proceso profesional, sea cual sea la carrera que hayan escogido. ¿Sí? ¿Claros ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, para darle cierre ya, chicos, les agradezco su asistencia. Por favor. Bueno, el tema de la descarga, venga a ver, les muestro cómo lo deben descargar, porque de pronto puede ser que tengan problemas es para descargarlo, que la idea es que lo descarguen, no que lo abran directamente. Venga, yo comparto acá la pantalla y vamos a abrir acá. Perdón, acá. Aquí. Para descargarlo, miren que su compañera lo acaba de enviar. Simplemente le dan acá en estos 3 puntos y le dan acá descargar. ¿Listo? Ya. Con eso lo descargan y lo abren. Por favor. Para que no digan que no lo pueden Pues descargar. ya Si lo no les- hice, pero me aparece que no tengo permiso para descargarlo. no tienes permiso para descargarlo. Sí, a mí me dice lo mismo. Tú estás con tu cuenta. Sí, sí, está con tu cuenta. Pues está muy curioso. Si quieren. Bueno, hagámoslo de una vez. Vamos a hacerlo acá de una vez. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir acá el Office 365. De una vez, a ver qué, para que no tengamos inconvenientes, vamos a crear. Perdón, vamos a abrir acá OneDrive. Para que no tengamos comments. OneDrive. Vamos a crear, vamos a ver mis archivos. Mis archivos. Ok, ahora vamos por este lado. Que no quiere tanto. Déjenme aquí ya ingreso a OneDrive y la hacemos de una vez y les envío el enlace de descarga, que queda más fácil. Video de Excel, ¿qué es esto de Excel? Bueno, dejémoslo acá, ¿no? Entonces, video de Excel, entonces vamos a proceder. Vamos a proceder a cargarlo. ¿Esto es el mío?
Creamos una nueva carpeta. Y vamos a dejarlo que pueden ver, pero que cualquiera puede ser. Y vamos a pegarlo acá en el chat. Listo, revisen si lo pueden acá de una vez darle a descargar, por favor, me confirman. Si no es porque no están, tal vez no están conectados directamente con la cuenta de la UNAD, aunque aquí en este caso ya debería funcionar. ¿Listo? Profe, ya me dejó descargarlo. Listo, Sí, perfecto. profe, ya, a mí también. Listo, bien. Muchas gracias. Listo. Entonces, la idea es que por favor, de verdad, hagan los ejercicios que están en esa plantilla para que, digamos que repasen algunos que de pronto tengan que repasar y otros para que aprendan como tal el uso básico de Excel. Con esos conceptos básicos, créanme que se van a defender en todo, en el trabajo y en la parte académica. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, entonces les quiero decir que muchas gracias por su asistencia. Recuerden marcar la asistencia en el campus, por favor. Y listo. Entonces, que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, igualmente, chao. Profe, Chao, gracias. Gracias. ¿Quién me está hablando? Yo, profe, a mí no me sale la asistencia en el campus. ¿No te está saliendo la asistencia en el campus? No, señor. Está raro. Habría que revisar con soporte porque esa parte ya no me corresponde a mí con respecto a eso. Y el tutor tuyo somos nosotros, Lugo o yo. El tema está raro porque si no te aparece la asistencia en el campus, está Profe, curioso. Si quieres puedes compartirnos pantalla. Pues, sí, creo que sí. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Puedes compartirnos pantalla, Yuli, si tienes algún problema, un tema. ¿Quién más me está hablando? ¿María Camila? no, profe Jennifer. Ah, Jennifer. Hola, Jennifer. Sí, ya ahorita ya Profe. me escribes por interno, por favor. Dime. ¿A Teams? Sí, por favor. Bueno, Ya, listo. ya ahorita me conecto contigo. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, Lari, no sé cómo se comparte pantalla desde el celular. Ok, es que estás desde el celular. Puede ser que sí haya problemas con marcar asistencias del celular. Igual desde el celular creo que es un poco más complejo porque tienes que darle permisos al celular para poder compartir pantalla. Y si no le has dado permisos, eso es un problema ahí con respecto a eso.
Porque a ustedes prácticamente, sí, a la mayoría les aparece asistencia y marcar la asistencia. Sí. Alguien de pronto que le aparezca que pueda enviarme un pantallazo de cómo les aparece para marcar asistencia, por favor, que quede más sencillo. Profe, buenos días. Buenos días. Sí. Profe, yo tengo una duda según respecto a las márgenes. O sea, es que en el trabajo pasado yo la entregué y el tutor Daniel me dijo que están muy estrechas las márgenes. Entonces yo subí como, o sea, sí, o sea, en las normas APA se especifica de que tiene que ser de 2,54 centímetros por cada lado. Y a lo que yo la tomo así me queda muy estrecha, o sea, a la que yo les pongo así. Ok, las márgenes con respecto a las normas APA. Sí, son 2,54. Pero te queda muy estrecho, ¿no? Pero si le das las márgenes como tal a todo el formato, ya te quedaría bien. No, no, señor. El tutor Daniel me dijo que me habían quedado muy estrechas y yo revisé y estaban así tal cual, 2,54. No Incluso sé, subí el pantallazo del documento al foro. ¿puedes compartir pantalla para mirar? Sí, señor, ya un momento. No tengo el permiso para compartir pantalla. Ah, ok. El problema es que creo que... hola, Lugo. Lugo, ¿será que le puedes... María Camila tiene una duda con respecto a las márgenes de las normas APA. Entonces, como para medio retroalimentarla, que pueda compartir Sí, pantalla. ¿cuál es la pregunta? Que a ella le quedaron las márgenes muy estrechas, según pues ella, no sé. Muy estrechas. Sí. Por la parte de Sí, disposición en márgenes. sí, ¿Será señor. O sea, yo las hice así como las exige las normas APAS. Y su merced me dijo en la retroalimentación del trabajo, me dijo que las de la márgenes se habían quedado. bibliografía? Sí, señor. No, en todo el documento. ¿Todo el documento o la bibliografía Sí, señor. nomás? Pues igual yo ahorita subí en el foro, subí el pantallazo de cómo me quedé, o sea, de cómo se ve el documento con las márgenes. Déjeme ver, muestre pantalla. Pues debes No darle tengo permiso? Ah, no, Camilo no le podía dar el permiso para compartir. No, creo que no, no. ¿O sí? No. No, ella puede compartir, ¿no puedes compartir, María? No, yo no puedo darle los No, no, permisos. señor, no aparece habilitado. Vea, pues listo, ya. Ah, si quieres, ya acabaste de grabar. Ah, bueno, deje de tener la grabación. Voy a tener la grabación. Ya terminó la CIPAS.